¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Exclusiva. Mientras millones de cubanos sufren privaciones impuestas por la revolución comunista, los privilegiados del régimen y los cachorros de la dinastía Castro siguen gozando del glamour y de los placeres que les permiten disfrutar esa vida de lujo con la que ningún cubano en la isla podría ni siquiera soñar. Y es que entre la larga lista de falacias de este régimen de déspotas verde olivo, parece que el igualitarismo que tanto predican y que fue impuesto como base de ese sistema social cubano para sepultar todo síntoma de divisiones de clases, definitivamente tampoco es igual para todos, al menos para ellos, porque nadie puede negar que quienes deberían ser los ejemplares líderes y máximos representantes del comunismo marxista-leninista, con el que llevan 63 años castigando al pueblo, no son más que una gesta de comunistoides de vista oro y Chanel, a los que solo les gusta vivir del sacrificio y del lomo ajeno. Y si ya hierve la sangre, que tengan la indecencia de alardear públicamente en redes sociales de placeres inalcanzables para millones de sus paisanos, que tienen que sobrevivir con salarios de hasta $18, hacerlo en momentos donde la represión en la isla está a su nivel más álgido y más de 11 millones de cubanos siguen sometidos a limitaciones y sacrificios por falta de alimentos, medicinas, bienes básicos, transporte o electricidad, es para someterlos a un juicio, pero más allá de lo moral. Porque si ya fue suficiente descaro ver al propio Fidel, a quien le llovieron las denuncias por enriquecimiento ilícito, financiar con dinero del erario público sus excéntricos gustos, sus carísimos viajes o las numerosas casas de ocio regadas por el archipiélago, aún más revulsivo es que esta misma semilla capitalista con que con tanto ahínco critican, pues haya terminado germinando en esta nueva camada de piojos sociales que, blindados e intocables por el poder de sus progenitores y aprobados y arropados por el sello de su temido apellido, se sientan por encima de todo y de todos. Si ver a Sandro Castro Arteaga, nieto de Fidel y de Delia Soto, rugir su Mercedes-Benz a 140 kilómetros por hora por las calles de La Habana, o a Tony Castro de vacaciones en Turquía y por las islas griegas en un lujoso yate, si eso fue un escándalo, prepárense para lo que van a ver. Nuevas fotos obtenidas en exclusiva por nuestro canal y nuestro Mario Pentón, que está aquí para contarnos. Bueno, pues de inmediato siéntense, pónganse cómodos, saquen las palomitas, porque de verdad que lo de hoy está para sacar palco. Tenemos con nosotros a Mario Pentón, por supuesto, periodista, editor de nuestra página de América TV. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, María. Además, un investigador nato de todos los temas que tienen que ver con Cuba y otro investigador absolutamente conocido también, que durante muchos años ha perseguido a la familia Castro, director del blog Cuba al Descubierto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis Domínguez. Gracias a ti por invitarme, María. Y vamos a empezar obviamente con Mario, porque estas fotos que vamos a ver ahora, tú nos vas a contar cómo se obtuvieron, qué es lo por qué este escandalazo. Bueno, María, como dijimos en el reportaje de las 7 de la noche, ¿qué es lo que pasa? El pueblo cubano ya se cansó y muchos de estos allegados a la cúpula también están cansados de ver cómo se dan esa buena vida mientras la gente se les caen los edificios arriba. Hace poco, el fin de semana, vimos lluvias en La Habana, cayeron casi 300 edificaciones. Entonces, el país entero está en ruinas mientras ellos viven como burgueses. Como reyes sin corona. Exacto, como reyes sin corona. Y estas personas, pues, tomaron estos videos que fueron realizados en el año 2018 en una boda de esta familia Almeida, una de las familias más poderosas allá, y nos las hicieron llegar a través de la frontera. Aprovecharon esta oleada migratoria que hay y nos hicieron llegar estos videos, los que hemos compartido en el noticiero de las 7, pero mañana verán otros fragmentos también, y tenemos muchísimas cosas más que nos han enviado. Entonces hay todo un dossier de esta cúpula castrista y por supuesto vamos a estar exponiendo los lujos que vive el régimen, que viven los herederos del poder en Cuba, mientras el pueblo se muere de hambre literalmente. No, se muere de hambre y se muere además sin tener acceso a los servicios más básicos. O sea, estamos hablando de electricidad, estamos hablando de tener un techo seguro, que no se te caiga encima cuando hay inundación, estamos hablando de sanidad, estamos hablando bueno, lo más básico para que un individuo pueda realmente sobrevivir. Tenemos con nosotros a Luis Domínguez, investigador, que también durante muchos años ha perseguido a la familia Castro. Resulta realmente increíble
que el propio Castro, Fidel Castro, antes de morir, pues entre otras muchas de las cosas que tenía era, como yo estaba comentando, casas de ocio regadas por todo el archipiélago, una escuela exclusiva para sus hijos y para los hijos de su séquito, incluso una fábrica de puros que se le hacía, de puros habanos que se los hacían para él, y un ron que antes de salir al mercado también producía exclusivamente para él. Es decir, esta gente, excepto predicar, el ejemplo nunca ha sido precisamente su fuerte, ¿verdad, Luis? Exacto, y como dice bien Mario, esta es la boda de la hija de Juan Almeida, que se llama Diana Teresa Almeida González, tiene 38 años recién cumplido. Por cierto, esta boda, este matrimonio, duró solo 2 meses. Ay, mira tú. Ya ella se divorció y para esos 2 meses armaron esto. Entonces le piden al pueblo sacrificio mientras ellos pueden vivir como reyes. Esto es para que el pueblo cubano lo mire, tome nota y vean el desparpajo de las personas que les piden a ellos los sacrificios. Ellos están por arriba del pueblo cubano, siempre lo han estado y aquí lo van a ver. Y fíjense si están por encima del pueblo cubano, que yo quería de todas formas decir, vamos a ver, que sean unos déspotas, unos caraduras, unos sinvergüenzas, que abusen del poder que tienen y del apellido que tienen y que lo hagan además de cara a la galería es una inmoralidad. Pero ¿hasta qué punto, según la Constitución cubana, no sería también ilegal? Y me di a la tarea, no muy grata por cierto, de tenerme que leer parte de esa Constitución cubana y encontré que en el artículo 5, por ejemplo, dice: el Partido Comunista de Cuba único, martiano, fidelista, marxista, leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentando en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente de la sociedad del Estado. Organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Trabaja por preservar y fortalecer la unión patriótica de los cubanos y por desarrollar los valores éticos, morales y cívicos de una sociedad como esta. ¿Ustedes me pueden decir a mí dónde quedan en todo esto esta acta de...? Los valores morales y cívicos... por favor. Bueno, pero te cuento... La permanente vinculación, la fuerza política dirigente a la sociedad y al Estado. La Unión de Jóvenes Comunistas, organización de vanguardia de la juventud cubana, cuenta con el reconocimiento y estímulo del Estado, contribuyendo a la formación de las más jóvenes generaciones en los principios revolucionarios y éticos de nuestra sociedad, promoviendo su participación en la edificación del socialismo. ¿Me puede decir a mí estos individuos en qué parte de ese artículo caen? Bueno, ellos edifican el socialismo para el socialismo de ellos, ¿no? Es decir, están en ese momento, esa fiesta es en un lugar que se llama Rancho Palco. Esto está en un área vedada de La Habana, en un área de chic, un área donde los cubanos de a pie no van. Y en este rancho, por supuesto, los cubanos de a pie tampoco van porque no pueden pagar esos altos precios. Y mucho menos cerrar un lugar así para hacer una fiesta como la que han visto en el noticiero. Es impresionante, hay muchas aristas aquí, en el reportaje pues ya vieron una parte que habla del racismo. Es impresionante que son los afrocubanos quienes sirven, mientras que esta casta blanca, que durante décadas ha dicho que combatió el racismo, etcétera, son los que se sienten servidos en la mesa. ¿Dónde está el poder en Cuba? Realmente el poder sigue estando en los blancos, sigue estando en las personas que durante tanto tiempo mantuvieron, digamos, las riendas de la nación. Ahora, la desvergüenza llega al límite de que ahora ni siquiera, porque antes, quiero decir, en la generación de Fidel Castro, de Raúl Castro, al menos estas cosas que se sabía que existían se hacían con una cierta tapadera, ¿no? Pero en el caso de esta nueva generación de cachorros castristas, de nietos y de bisnietos, esto lo están haciendo de cara a la galería y con total descaro. Es que, y eso Luis Domínguez me lo decía muy bien, hay un elemento que se les escapa, que son las redes sociales. Ellos ya tienen la riqueza, la han tenido durante mucho tiempo, pero ahora quieren exhibirla. Y ahí vimos al nieto de Fidel Castro que paseaba por la Riviera Maya, que paseaba por Europa. Tenemos a los hijos del comandante Avestruz también paseando por Estados Unidos, por Europa, por un montón de lugares. Ellos quieren exhibir que son los nuevos ricos de Cuba, la burguesía verde olivo. Y bueno, sencillamente no les importa lo que el pueblo pueda pensar,
¿qué le va a importar si al pueblo le han puesto tiendas donde se vende todo en dólares, una moneda que ellos no cobran? Y además ahora le han subido el precio a la mayoría de los productos básicos en esas tiendas en dólares. Claro, yo me pregunto, ¿cuántos cubanos de a pie podrán llevar un Rolex como el que lleva el mal llamado presidente Díaz-Canel? ¿Cuánta gente puede llevar un bolso de Carolina Herrera o estos modelitos de marca que lleva la mal llamada primera dama? Porque no habiendo presidente no puede haber primera dama. Es que esto es total y absolutamente vergonzoso e irrisorio. Y que el pueblo no pueda decir nada, Luis. Sí, y no solo hablando de Rolex, Juan Guillermo, el hijo de Juan Almeida, también tiene su Rolex que le fue dado a él por su padre. Estos son lujos y privilegios que hasta ahora, como muy bien decía Mario, no se veían. Y las redes sociales es un tremendo problema para ellos, porque ahora hay 11 millones de cubanos, más los visitantes extranjeros que van a Cuba, que tienen 11 millones de cámaras. Eso no contaba, no existía antes. Entonces ahora están a riesgo en cualquier instante que alguien le tome una foto, que alguien le tome un video y se publique. Pero ellos están por arriba de la ley. Ellos no tienen miedo, nadie les va a decir nada, nada les va a pasar, y arriba de eso les piden lo que tú muy bien describiste de la Constitución cubana, y les piden sacrificio. Exacto. Y es un desborde increíble de sinvergüencería cuando tienes ahí a Miguel Díaz-Canel y a su esposa bailando. Por cierto, la esposa de Díaz-Canel, Liz Cuesta, y la mamá o la ex esposa de Juan Almeida, que se llama Berta González Hernández, no se llevan muy bien. Esto es un chisme para que ellas dos se arreglen las cuentas. Bueno, pues a ver si tenemos suerte y se matan entre ellas. Es decir, eso es lo único que se puede esperar de esta riña de gatas, ¿no? Pero bueno, me voy a quedar con el artículo 7, que de verdad no tiene desprecio. La Constitución es la norma jurídica suprema del Estado. Todos están obligados a cumplirla. La disposición y acto de los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, así como las organizaciones, las entidades y quienes los representan. Bueno, estamos hablando de esa desconexión, de ese clan dirigente, de esos cachorros castristas con la realidad, triste realidad que vive el pueblo cubano. Estamos conversando con Luis Domínguez, que es investigador, y con nuestro querido periodista y editor de la página de aquí de la casa, Mario Pentón, un experto en temas también de Cuba. Y a mí me gustaría comentarles algo más. O sea, lo que se percibía es que al menos durante un tiempo, yo creo que Luis, en eso tú que has perseguido también a Castro durante mucho tiempo, podrás decirme mejor, había como una cierta incidencia por parte de Fidel Castro ante la seguridad del Estado para que este tipo de cosas no salieran a la luz, no vieran a la luz. O sea, era como que se trataba de proteger a la familia y de evitar que este tipo de cosas salieran precisamente a la calle. Eso obviamente ha cambiado y la seguridad del Estado en este momento no está ni siquiera para eso. Exacto. Antes Fidel controlaba todo eso y nada de esto se sabía básicamente hasta que el guardaespaldas de Fidel, Juan Reinaldo Sánchez, salió a la luz pública mostrando el callo y las cosas que él tenía para sí, y alguna que otra ex esposa de los hijos de Fidel. Pero no se sabía casi nada como ahora, ni los nombres de la esposa se sabían, ni los nombres de los hijos, nada de eso se sabía. Todo eso se mantenía en un sepulcro interno. Pero después que Fidel muere y un poquito antes de Fidel, cuando Fidel sale del poder en el 2007, es cuando todas estas cosas salen a relucir. Y ahora con las redes sociales ni te imaginas. Para esta boda, la hija Dianita y la esposa de Juan Almeida, Berta, trajeron hasta su propio peluquero de México, que se llama Ernesto Ramón, para hacerles el pelo, por eso es el cabello. Es que son lujos que nadie, es una burguesía. Es lo que antes ellos decían que era Batista. Ahora cambiaron a Batista por los Castro y por la cúpula esa. Entonces es una burguesía moderna que han cambiado los nombres. En vez de Batista, ahora son los Castro y sus familiares y sus allegados.
Una de las cosas que a mí me llama la atención es que Fidel Castro fue cuestionado en muchísimas ocasiones por enriquecimiento ilícito, y en el 2005 y en el 2006 llegó incluso a dar unas declaraciones en las que aseguraba que él se había subido el sueldo de 750 a 900 pesos cubanos, que viene siendo entre unos 30 o 36 dólares, y que ese dinero le daba, además tuvo la caradura de explicar que eso le daba para mantener un matrimonio a sus 5 hijos y mantener además incluso a una tía materna que tenía que sufragarle el alquiler de la casa, pagar la cuota del Partido Comunista, etcétera. O sea, antes por lo menos existía, no sé, la imaginación de tratar de justificar estas barbaridades, pero eso ha cambiado, y ahora el problema es que no son solamente los cachorros castristas, sino todo ese séquito aburguesado, como Díaz-Canel, como López Calleja, etcétera, que tienen inversiones millonarias afuera de Cuba. Bueno, efectivamente son inversiones millonarias y muchas de ellas están en Miami. De hecho, parte de las personas que estaban en esa fiesta viven en Miami, y los nexos son muy fuertes además entre un extremo y el otro, porque como tú bien decías, hay negocios muy grandes, negocios que producen millones de dólares y por los cuales esta gente se mantiene en el poder. Evidentemente no están en el poder por ningún tipo de ideología, están en el poder por un negocio que les deja muchas ganancias, entre ellos, por ejemplo, los negocios de venta de alimentos. ¿Por qué le interesa al régimen cubano que el pueblo pase hambre? Porque luego le vende la comida en dólares al exilio cubano, que se la compra a los rehenes que están en la isla. Esos alimentos, o buena parte de esos alimentos que usted encuentra en las tiendas online, bueno, pertenecen al régimen cubano, que los pone en venta en esas tiendas online, en Canadá, en España, y usted agarra, le compra eso al propio régimen en dólares para poder mantener a su familia. Como te digo, con sus testaferros en España, en Canadá, claro, en los propios Estados Unidos, y todo esto es un esquema de negocios turbio, tremendo, grandísimo. Lleno de sociedades fantasmas, además, exacto, como vimos en el caso de López Calleja, en Paraguay, en Luxemburgo. Que ellos alquilan, Merian, las casas que ellos tienen, que ellos alquilan a las embajadas extranjeras en Cuba, le sacan un dineral. En el laguito, donde mismo fue esta boda, ahí están todas las casas de todos los embajadores, que son casas espectaculares, con piscina y a todo lujo de detalle, que es donde vive Díaz-Canel, por cierto. Y esas casas las alquilan a 7 y 8 mil dólares al mes. Imagínate tú. Ahora, ¿querías comentar algo más? Sí, de hecho, de estas casas, de todas, ahí han vivido muchísimas personas, incluso del extranjero. Ellos tienen casas ahí dedicadas a alquilarles a extranjeros, claro, que viven en la isla y pagan exactamente 4.000, 5.000 dólares. Recuerdo cuando estaba haciendo la serie de Maradona. Y los paladares, los nietos tienen paladares en el centro de La Habana, que obviamente tienen todo lo que el resto de los paladares no pueden tener, pero ellos, por supuesto, lo tienen en exclusiva. Y además lo promocionan en redes sociales, sin ningún tipo de temor ni ningún tipo de vergüenza. Cuando estaba haciendo la serie de Maradona y el abuso con Mauricio Álvarez, conversé con algunas de estas personas que vivían en Cuba, en estas viviendas que costaban 5.000, 6.000 dólares al mes. Ahora, yo te quiero preguntar algo, Mario. Cuando recibiste todos estos videos, estas fotografías, yo me imagino que la persona que las trajo, que nos contaste que la había traído a través de la frontera, tenía que ser alguna persona también cercana, de alguna manera, a la familia Castro para poder tener todos esos documentos. Lo que esto muestra, y quiero ir más allá de la identidad de esta persona, a que no es solamente quien tiene un teléfono en Cuba en este momento, sino toda esa gente que está absolutamente harta y cansada de no poder hacer nada contra eso de forma abierta, pero que buscarían cualquier oportunidad para encontrar la libertad en Cuba, y que toda esta saga, por así decirlo, como dinastía y compañía, desaparezcan por completo. El 11 de julio cambió a los cubanos, dentro de la isla y fuera de la isla. Hay una radicalización de las ansias de libertad del pueblo cubano. La gente está cansada de que esa dictadura, que antes se decía, el régimen será capaz de sacar los tanques a la calle para que la gente no proteste. Bueno, ahí está, el ejemplo estuvo el 11 de julio. No solo sacaron a los militares, mataron a cubanos. Entonces,
definitivamente el pueblo cubano quiere un cambio y ese cambio lo quiere ya, y eso se manifiesta de estas maneras. Y tienen encarcelados a muchísima gente precisamente por opinar de esa manera. Pero lo hemos dicho acá, lo mantenemos, el régimen sigue teniendo miedo, mucho miedo, porque además si ese régimen tiene que estar en manos de estos individuos que acabamos de ver, le queda bastante poco. Bueno, pues conclusiones, mi querido Luis. Ojo para el pueblo cubano que vea esto, piense, mientras a ti te piden sacrificio todos los días, mientras el techo de tu casa tenga gotera, así vive esas personas que te piden esos sacrificios. ¿Es justo? ¿Es lo que tú te has arriesgado toda tu vida para eso? Cubano, piensa, así viven ellos y mira tú cómo estás. Mario. No se pierdan mañana las revelaciones, van a ver a la cúpula castrista pidiendo a gritos lo que ellos más desean y no es precisamente socialismo o comunismo. No, a mí me consta que no es socialismo ni es comunismo. Yo por eso decía que en todos ellos tienen instalada una especie de chip, una especie de semilla capitalista que les es muy difícil quitársela. Yo creo que hay un cambio generacional importante y si a eso se suma la que se puede interpretar próxima muerte de Raúl Castro, yo creo que en ese break generacional va a estar precisamente la salida de este régimen dictatorial. Veremos si es un cambio fraude o un cambio real, lo que el cubano puede lograr. Esperemos que sí, esperemos que sea un cambio real.